Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro día 3. Hoy vamos a aprender cómo armar rutinas, horarios o calendarios de nuestros hijos, para de esta forma poder tener organizado nuestro tiempo y su tiempo. Quiero contarte la importancia de tener un horario o un calendario. Empecemos por, ¿qué es un calendario? Es la organización que tú tienes y que tiene tu hijo para saber qué materias, qué va a hacer, qué va a estudiar, cómo lo va a hacer y en qué horarios lo va a hacer, si es que lo vas a realizar con horarios. Existen dos tipos de estos calendarios, horarios o rutinas que tú realizas. Es la una con tiempos o la otra que es horarios sin tiempos. Te voy a comentar sobre la primera. ¿Qué quiere decir un calendario con tiempos? Un calendario con tiempos quiere decir que va a tener las horas como un horario escolar en el cual tú le vas a decir qué va a hacer a cada hora. Es importante que si tu niño es pequeño, de esta manera le puedas dar un reloj digital para que él compare con su calendario y vea, por ejemplo, 8 a.m., vea en su reloj digital que son las 8 a.m. Hay dos beneficios con esto. Uno, que se empieza a habituar a su horario y la otra es que por otro lado empieza a ver las horas y empieza a asociarse y a aprender. ¿Ves lo importante que es que puedas armar un horario y un calendario? Por otro lado, esto te va a servir también para que tu hijo sepa qué rutinas va a hacer diariamente. Tu calendario tiene que estar mezclado con las rutinas que tú vayas a hacer diarias también en la casa. Recuerda que tu hijo va a empezar a estudiar dentro de casa, entonces necesita aprender que tiene que organizarse, pero también tiene que ayudar en casa. Y esto es bueno y beneficioso, ya que el niño aprende que no solo necesita estudiar, sino que también necesita ayudar y es parte de su vida práctica. Recuerda que tú en tu calendario siempre tienes que también ir a trabajar, pero a la vez también tienes que lavar platos, cocinar o dependiendo, tender tu cama. Y estas rutinas que tú haces están ayudándote y es una parte de ayuda en tu casa. Igual forma tu niño. Entonces es muy bueno que él empiece a aprender desde muy pequeño. Es interesante que tú puedas ayudarle a que él se maneje con naturalidad esto. Entonces, en tu calendario, tú vas a ver en qué hora más o menos tu niño se despierta, dependiendo las edades y dependiendo también cómo él es. En mi caso, yo tengo 2 niños, como te comentaba, y mis hijos son sumamente madrugadores. Lo más tarde que ellos se despiertan es 7:30. Es decir, que por lo general, cuando han dormido bien y están súper bien, ellos se levantan normalmente a las 7 en punto. Entonces, 7 en punto empieza su rutina. Y ellos a las 7 saben que se levantan, tienen que asearse, cambiarse y tender su cuarto, su cama y arreglar su cuarto. Ellos saben que a las 7 de la mañana tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, de igual forma, tú puedes poner en su calendario 7 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo de las edades. Cuando tu niño es a partir de los 8 o 9 años, ya no le vas a poner con imágenes, sino simplemente con palabras. Que recoja, que te ayude, pero que también tiene que hacer sus deberes. Es decir, ayer aprendimos sobre los aprendizajes que tenían nuestros hijos. También vimos que es necesario que tú veas qué necesita aprender según el currículum de la ciudad y el país donde tú te encuentres. Una vez que tú tienes listo esta parte de saber qué necesita aprender, cómo va a aprender, si él o ella necesita aprender sobre las vocales porque está empezando a leer, ¿qué método vas a escoger? Si vas a escoger Montessori, Waldorf o un método tradicional que también está bien. Si tu nene se ubica mucho con esto, entonces puedes utilizarlo o puedes hacer mix. Como yo te dije, yo tengo una niña de 6 años. Yo a mi niña de 6 años, en este año que pasó, empezamos a enseñarle a leer y a escribir. En ella utilizamos métodos mezclados, que también es muy válido. Empezamos a hacer Montessori en ciertas cosas, en otras método tradicional, que ella se siente y escribe porque a ella le gusta escribir y es parte de sus inteligencias. Y también lo hicimos de manera Dogman, que son tipos de bits de inteligencia, pese a que Dogman es para los más pequeños, sirve estos bits de inteligencia porque le gusta a ella ver y se asocia muchísimo con las imágenes. Entonces hicimos una mezcla y ella ha avanzado muchísimo en su lectura.
Pero nosotros empezamos con nuestro calendario que lo primero que hacíamos era ver las vocales. Entonces una semana nos dividimos en ver las vocales de la A a la U y en diferentes días, por ejemplo, lunes hacíamos tipo plastilina donde ya podía tocar, material Montessori, martes dibujábamos en la tierra, miércoles hacíamos en el cuaderno. Entonces de esta forma nos íbamos dividiendo. En los horarios poníamos horarios. Recuerda que la persona que se quede a cargo de tus hijos tiene que estar incluido su horario y su calendario también. ¿Por qué? Porque es importante que todos interactuemos. Porque tú no dejas de ser mamá, no dejas de ser papá o no dejas de ser la abuelita o la persona encargada de tu hijo. Es por ello que en nuestro caso lo que empezamos a hacer es que nuestros hijos unimos los calendarios y vimos que a ciertas horas yo podía ayudarles en estas partes del aprendizaje que necesitaban que yo les dé las directrices. En otros tiempos mis hijos podían hacer solo su trabajo. ¿Cómo logramos estas rutinas? Bueno, yo empecé con el calendario de horarios que te digo y en estos horarios iban incluidos horas de almuerzo, horarios fijos de horas de almuerzo para que ellos sepan qué esperar, horas de que ellos podían comer porque hay en las horas del día que les da hambre para que sepan que tranquilamente pueden ir a comer. Es importante que tengas todo esto preparado. También, como hemos visto, es importante que tu hijo tenga un lugar y un espacio en el cual él sepa que es su lugar de estudio. Con esto no te quiero decir que vas a desbaratar la casa o poner la casa de cabeza. No. Si tú tienes ya designado un cuarto de estudio, entonces ese cuarto es el de estudio donde van a estudiar. Pero si en tu caso no hay una habitación de cuarto de estudio y es su misma habitación, no hay problema. Lo que tienes que delimitar es que su escritorio es el lugar donde él va a estudiar. Su cama es para dormir y debe tener un rincón de juegos. Es importante que los niños sepan sus espacios. Una vez que ya tienes listo esto y que tu hijo sabe y por ejemplo en la parte de estudio le puedes poner figuritas, dependiendo también las edades, si son pequeños, figuritas de lo que está aprendiendo. Si tu hijo ya es más grande y también puede ya estar entrando a una preadolescencia, entonces es importante que en él ya no manejes mucho lo de las figuras porque ya no es que les agrada mucho, pero sí que tenga su espacio y su espacio limpio, adecuado y manejar esto. Te va a llevar una semana el proceso de que él entienda y que cambie esta parte, de que él entienda de que esta parte ya es su lugar de estudio y trabajo, si es que antes no lo veía así. Si él ya lo tenía en costumbre, entonces no va a tener ningún inconveniente, por un lado. Por otro lado, ten en cuenta que este calendario tiene que manejarse y él saber que mamá a tal hora o papá o la persona a cargo tiene que hacer tal cosa, entonces a estas horas él tiene que hacer su trabajo solo y tiene que cumplir. Si tú cuentas con la ayuda de una plataforma, ponle los horarios. Por ejemplo, en el caso de mi hijo varón, todas las semanas ya tenemos listo esta parte de planificado de qué días va a coger y qué días va a tener libre. Si un día entre semana que se puede dar, él no pudo coger su clase de inglés, la intercambiamos por un sábado. Y él sabe que ese día se intercambia por un sábado. Entonces, de esta manera, él acomoda en su horario el día en que le toca el inglés. Entonces, él utiliza para el inglés una plataforma. Entonces, de esta forma, él sabe que a esa hora tiene que conectarse en su computadora y tener. También tenemos que darle las herramientas a nuestros hijos. Si la educación que vamos a empezar a brindarles a nuestros hijos, nos vamos a apoyar a través de plataformas, debemos designar una computadora, una tablet o un celular, dependiendo cómo se dé la plataforma, entonces para que nuestros hijos puedan trabajar. Esto no significa que no va a tener supervisión. Debemos supervisar a nuestros hijos y siempre dejarles con las páginas adecuadas para evitar que abran otras páginas que pueden ser peligrosas para nuestros hijos. Debemos tener sumamente esa conciencia. Estos calendarios te van a ayudar para que tú sientas tranquilidad y no sientas que la rutina o no sientas que todo se te viene y que no sabes cómo hacer. Cuando tú no armas este tipo de calendarios, lo que pasa es que luego tú vas a sentirte aprisionada, asustada,
tal vez abrumada porque vas a sentir que no sabes por dónde empezar ni dónde terminar y puede volverse un caos. Otro tipo de calendarios, que es lo que yo te decía, es el sin tiempos, es decir, donde no hay tiempos, no tienen tiempos los niños, posiblemente tal vez la hora de despertarse, porque ya es como normal ellos, ya es parte de ellos que se levantan a esa misma hora, ¿verdad? Entonces, no tienen un tiempo de qué horario se van a levantar, pero sí saben qué actividades van a hacer. Entonces, ellos pueden hacer las actividades en cualquier hora y en cualquier momento, pero ellos saben que al final del día, en la hora tope que les pongas, van a tener que realizarlas. Y esa es otra forma de realizar el calendario. Quiero contarte cómo es mi experiencia. Yo soy un poco organizada en cuestión a, me gusta saber qué vamos a hacer. ¿Por qué te digo un poco organizada? Y no es que no sea organizada. Es decir, yo tengo mis horarios que sé que voy a hacer, pero hay cosas que se vuelven a veces flexibles. Por ejemplo, si tenemos que salir o tengo una cita médica, entonces cambian mucho los horarios. Por ello hicimos una combinación. Y a mí el calendario que más me gusta para los padres homeschooler y que yo recomiendo muchísimo, pero eso depende de cada tipo de papá y cada tipo de personalidad y temperamento del padre. Si es un padre que le planifica todo y que todo le gusta que esté planificado, yo te recomiendo muchísimo el de horas, que te va a ir muy bien, donde hora a hora sabes qué tiene que hacer tu hijo e incluso tú ya sabes qué ratos tiene para jugar y él sabe cómo se va a manejar. Si es que no te gusta regirte a un horario 100% y prefieres que sea más flexible o súper flexible, entonces te conviene este de horarios sin horarios. Si eres una madre como yo, que no tiene un horario que se maneje todo versus horas o por horas, sino que también te gusta esta parte de que sea flexible, entonces te va a encantar la unión de los dos, de este que sea un mix. Mis hijos siempre se despiertan a las 7 de la mañana. Es un horario fijo para ellos. Horas de dormir, horas de comer y horas de despertarse son horas fijas. Ellos se levantan 7 de la mañana, siempre se acuestan máximo 8:30 y horas de comer es a la 1:30. Entonces, esas horas ellos los tienen ya marcados en sus calendarios, en sus horarios y saben que esa hora son fijas. Esas horas no cambian. Pero en sus trabajos sí tienen diferencias. Con nuestros hijos manejamos diferentes tipos de plataformas y también manejamos la parte del aprendizaje a través de diferentes metodologías. Como alguna vez les comenté, mi hijo mayor es muy kinestésico y auditivo y mi hija, en cambio, es más lógica matemática y le gusta también esta parte de que visual, entonces ella todo aprende por visual y que sea calmado, las cosas súper calmadas. Entonces, en los dos aprendizajes de mis hijos son sumamente diferentes. Por ello adaptamos estos dos horarios, la unión de estos dos horarios, para que las rutinas de nuestros hijos sean muchísimo más fáciles y se acoplen también a mis rutinas. Puesto que, como ustedes saben, no dejamos de ser padres y tener rutinas. Es importante que para que tú no sientas que el homeschool es cansado y abrumador, entiendas que necesita organización. Si no existe una organización correcta, luego te puedes sentir abrumada, cansada, molesta y decir, esto no es para mí. Y yo sé cómo se siente. Como alguna vez te conté, yo a mis dos hijos al inicio los escolaricé. Entonces, cuando mi hijo mayor estuvo escolarizado y por diferentes situaciones que te las conté, le sacamos y entendimos que nosotros queríamos hacer homeschool al venir de un sistema escolar donde él se iba, literal, tú le entregabas en la escuela y te lo regresaban a cierta hora. Tú tenías esas horas. En mi caso, de 7 a 12, yo sabía que de 7 a 12 era el tiempo en el que yo disponía y hacía. Y como yo tenía que retirarle a las 2:30, yo de 12, en donde quiera que estaba, salía y 2:30 estaba en la escuela de mi hijo retirándole. Entonces tenía una programación y de esa forma yo trabajaba. Cuando empiezo a hacer homeschool, a los inicios, no entendía bien cuáles eran los aprendizajes, no entendía qué era de escolarizar y no entendía estos horarios y rutinas, lo que me llevó a una semana de caos.
como me llevó a una semana de caos, me di cuenta que necesitaba sentarme y analizar si en realidad el homeschooling era para mí o si yo no estaba haciendo bien las cosas y por eso estaba botando la toalla antes de tiempo. Es ahí donde yo aprendo todo lo que hoy te estamos enseñando, todo lo que te hemos enseñado en estos días. Y por eso creo que es importante y valiosa la información para que tú puedas entender estos procesos y que no te pase como a mí, que quieras botar la toalla en una semana. Por ello, yo aprendí que necesitaba primero entender qué era desescolarización. Como tú viste ayer, la desescolarización es importante y justo ahora viene un tiempo de vacaciones, entonces te va a caer muy bien esto de desescolarización. Segundo, como viste ayer, los aprendizajes esperados. Entiendes que necesitas saber qué necesita entender tu hijo. Y esto va a ayudarte para que tú sepas qué enseñarle o qué plataformas contratar o ver cómo te apoyas, porque está bien apoyarse. El homeschool, como te lo habíamos dicho, tiene diferentes formas de hacerlo y no significa que porque una persona lo haga de una manera y la otra de otra, tu homeschool esté mal. No. De hecho, yo creo que he hecho un mix de los tipos de homeschool que existen. Finalmente, con esta información que entendí, una vez tranquila, entendí cuáles eran los aprendizajes de mi hijo. Mi hijo está en 5º grado para la forma estadounidense y otros países de Latinoamérica, 4º de básica en mi país. Entendí cuáles eran los aprendizajes, me centré para ver en dónde estaba mi hijo. De igual forma, mi hija está en kinder para Estados Unidos y Latinoamérica y para mi país, 1º de básica. Me senté, vi que mi hija necesitaba algunas ayudas, que estaba rezagada en ciertas cosas, rezagada, es decir, retrasada en ciertas cosas conforme a los aprendizajes esperados de mi currículum de mi país. Por ello empecé a ver cómo podía hacer para ayudarle, no seguirme atrasando y que pueda adelantarse. Entonces, les hice este test de inteligencia a mis hijos para saber cuáles eran sus tipos de inteligencia, estar bien clara y adapté a eso los tipos de metodología. En el caso de mi hija, al ser pequeña, se adapta perfectamente el tipo Montessori. Adapté Montessori, Waldorf y un poco de Dogman. Sí, Dogman es para más chiquitos, pero hay cosas de Dogman que yo considero personalmente que te sirve incluso hasta los grandes. Si son niños visuales, que les encanta ver, su inteligencia principal es visual, les ayuda muchísimo porque así graban toda la información. Entonces, en el caso de mi hija se adapta perfectamente esto. En el caso de mi hijo, al ser kinestésico, auditivo y matemático, le va muchísimo mejor todo lo que venga con sonidos, todo lo que venga con movimientos y todo lo que tenga matemáticas. Entonces, así fue como empezamos. Una vez listo esto, entendí que yo tenía horarios fijos que siempre iban a pasar. 7 de la mañana, 8 de la noche a dormir, 1:30 a almorzar. Entonces, dentro de estos horarios sabía que había cosas que podrían ser flexibles. Entonces, también sabía que tenía que involucrar la parte de que él tiene que aprender y ella tiene que aprender en sus cosas de hacer, como cuidado personal, ayudar en casa, porque todos somos un equipo. Nos dimos cuenta, porque yo les hice partícipe a mis hijos con mi esposo, dijimos que si éramos un equipo y todos nos dividíamos una tarea, entonces era muchísimo más fácil realizar el trabajo. Por ello, nosotros creamos un sistema como de cosa de la fortuna, donde sacabas un papelito y eso te tocaba limpiar. Eso era lo que tú tenías que hacer, esa limpieza, y tenías un horario. Hasta la 1 de la tarde podías limpiar. Tú te organizas tu tiempo. También quedamos en que habían cosas fijas que no cambiaban. Como por ejemplo, yo siempre me encargaría de cocinar. Entonces yo soy la encargada de cocinar de lunes a viernes. Eso es fijo en mi casa. Entonces eso ya sabemos que es parte de mi responsabilidad. Mis hijos, en cambio, después del almuerzo, tienen que turnarse un día y ellos son los encargados de lavar los platos, y el que no tiene que lavar los platos tiene que limpiar la mesa, el comedor y obviamente barrer para que quede todo limpio. Entonces es una forma en la que nos dividimos y son rutinas fijas. Es así, son fijas, inamovibles.
Las demás, las de limpieza, sí se mueven y se turnan y cambian. También tienen más puntos los niños si es que ellos se ayudan y hacen equipo para mejorar o entre ellos ayudarse a limpiar una cosa. Eso les ayuda. ¿Y qué son los puntos? Bueno, una vez que tú tienes tu calendario como el mío o como cualquiera de los otros dos que te conté, es importante que tú les des a tus niños una recompensa. Sí, una recompensa, porque los niños se empiezan a motivar y lo que les prometas les cumplas. Siempre recalquemos de eso, siempre que prometas algo, cúmplelo. No des recompensas tipo comida y dinero. ¿Por qué? Porque no está bien que asocien la comida como me gané esta comida por hacer. No, porque la comida es algo que siempre deben comer. Y si es una comida afuera, entonces igual, o sea, no deberíamos premiarles, o sea, mostrarles como un tipo de recompensa. Y por otro lado, el dinero está bien darles como por un negocio, que ellos empiecen un emprendimiento. Está bien que apoyes en, qué sé yo, ellos decidieron empezar a cortar césped de los vecinos. Está bien, es un emprendimiento y está bien que sean remunerados, pero no les puedes dar dinero porque ellos tengan que hacer sus obligaciones y sus tareas. Es parte de ellos y eso no está bien porque realmente estás dañando una parte ahí de conexión de ellos, de creer que porque ellos están cumpliendo tienen que ser pagados. Y no, no, no. Ellos tienen que cumplir sus obligaciones. A ti no te pagan por cambiarte de ropa, por lavar los platos y por cocinar, porque esa es parte de tu ayuda en tu casa. A ti te pagan por un trabajo que tú haces. Y es igual como nosotros debemos ayudarles a que nuestros hijos empiecen a entender, por una parte. Pero sí les podemos dar recompensa con cosas que les gustan. Te voy a dar ejemplos. En el caso de mi hijo, le gusta muchísimo hacerse bicicleta y le gusta ir en la bici paseo. Cuando no estábamos en tiempos de pandemia, con mi hijo hacíamos este tipo de promesas que decíamos, si tú cumples hasta el 80% de todas las cosas que tú tienes que hacer, entonces tú vas a tener el privilegio de podernos ir en bici paseo, que es lo que a él le encanta. En mi hija no puedo decirle bici paseo porque no es algo que le encante. A mi hija eso es como una tortura porque no le gusta muchísimo el ejercicio. Entonces, en el caso de mi hija hacíamos otras cosas, como por ejemplo vas a poder escoger la película que te guste, vamos a poder jugar, armar una carpa y un castillo y jugar. Entonces, esos tipos de cosas. Y cuando queríamos hacer cosas como en familia, entonces decíamos, si los dos cumplen, nos vamos al cine o porque actualmente todavía seguimos con las recompensas de si los dos cumplen, bueno, entonces a partir el sábado y domingo tienen derecho a descansar como ustedes quieran, porque claro, hacer los juegos que quieran, si quieren descansar, porque están en su derecho. Y también tienen derecho a escoger la película que les guste, con el canguil, con los snacks que ellos quieran. Entonces, esa es una forma en la que nosotros motivamos a nuestros hijos para que ellos cumplan sus rutinas. Cada recompensa que tú das a tus hijos va a ayudar e incentivar a que ellos se sientan motivados para cumplir sus obligaciones. Probablemente, si tus niños no están acostumbrados a una rutina o estás empezando rutinas, al principio ellos van a empezar a probarte, se llama. A probarte, a ver si en verdad será que mamá cumple. Si tú prometes, cumple. Si prometiste que si no cumplía tal cosa, no iba a haber, si ofreciste película, pues película, si ofreciste salida, pues salida, si ofreciste juego, pues juego, cúmplelo. Ya sea que tengas que dar o ya sea que tengas que restringir. ¿Por qué? Porque de esta manera tus hijos van a entender y aprender que estás hablando en serio. Es importante que tengas una comunicación fluida con tu esposo. Si tu esposo vive contigo, él tiene que estar de acuerdo, tiene que decir lo mismo que tú, hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque no puede decir lo contrario, no puede decir, ay no, pobrecito, es que no ha hecho, entonces perdonémosle esta semana. No, no. Él tiene que revisar y decir, a ver, quedamos en esto, no cumpliste, tú sabías lo que tu mamá te dijo, yo también, entonces no te vas.
Pero ojo, y aquí quiero llegar a algo que debe importarles muchísimo. Si es que uno de sus hijos sí cumplió, él sí se merece. Entonces, divídanse como papás y si fue una salida, pues el papá salga con el niño o la niña o al revés, mamá. Pero cúmplale, si era un juego, si era una película, entonces, y era en casa, entonces diga, ahorita te vas a dormir, te toca dormir un poco antes, te vas a tu cuarto y tu hermano o tu hermana tienen derecho porque cumplieron. De esta forma yo sé que suena duro, un poco cruel a veces parece, pero de esta forma nuestros hijos van a entender y van a realmente a decir, sí, mamá lo que dice, papá lo que dice, cumplen. Entonces, si no hicieron, pues tienen que tener sus consecuencias. Con esto se maneja súper claro, los niños entienden, los niños comprenden y realizamos nosotros esta parte de que ellos puedan empezar a fluir y que no dependan de nosotros, que es lo más importante. Realmente a mí me ha funcionado muchísimo esto. Entonces existen horarios, como yo les comentaba. Entonces 7 de la mañana se levantan, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ellos tienen que terminar todas sus obligaciones, tanto tareas como a su vez también tienen que cumplir lo que les tocaba hacer, arreglar su cuarto, tender su cama, lavarse los dientes, como también ayudar en alguna de las actividades de casa. Como les contaba, manejo mucho esto de las plataformas porque siento que es un apoyo para reforzar las clases que ellos tienen y reforzarles de esta forma los aprendizajes que están teniendo, ¿no? Empezar a ayudarles y así aprenden y se divierten. Es muy bonito toda esta parte interactiva de los niños. También me apoyo con metodologías Montessori en el caso de mi hija, ya que mi hija al ser pequeña, le gusta también esta parte de manipular, entonces en sus casos, por ejemplo, yo tengo lunes, miércoles y viernes, quedamos que vamos a hacer un horario de yo con ellos, ciertas horas. Entonces decimos, tales horas son, por ejemplo, yo por semana, yo les paso estos horarios a ellos por semana, no al mes porque considero que al mes puede ser variantes, pero sí por semana. Entonces, por ejemplo, les digo, esta semana el lunes a las 10 de la mañana con Sabri vamos a tener tipos de comunicación entre los dos o bits de inteligencia, otras personas los llaman bits enciclopédicos, que es donde tú le enseñas a tu hijo, donde tú le ayudas a aclararle las dudas, donde tú conversas con él y ves qué necesita o qué materiales más necesita o qué necesitas reforzar. Entonces, en estos horarios yo le digo, por ejemplo, con Sabri va a ser a las 10 de la mañana, con Carlos Andrés a las 11. Entonces, él sabe que a las 11 de la mañana no puede coger clase de inglés el lunes porque el lunes va a estar con mamá. En el caso de Sabrina, Sabrina tiene otro programa de inglés por su edad. Entonces, en el caso de ella, cambiamos los horarios igual. Ella se adapta su parte de inglés, sus partes de plataforma y de igual forma. Tienen sus cuadernos. Tienes que tener un lugar donde ellos tengan listos su material para que no haya estos pierdes de y que me tocaba, no, listos. Mis hijos tienen listos por semana sus materiales. Entonces yo lo hago de 1 a 2 semanas los materiales, a veces hasta un mes, depende cómo avancen porque a veces ellos se me adelantan. Entonces cuando se me adelantamos. Como ya sé los aprendizajes de mis hijos, ya tengo preparado este material, entonces es simplemente si necesito imprimir, si necesito, no sé, colores, materiales, entonces depende del proyecto. Si vamos a hacer un sistema solar, ya sé que está aprendiendo, sé las diferentes formas de aprendizaje y sé que también les gusta mucho el arte, entonces cuando mis hijos empiezan en parte de arte, entonces, por ejemplo, si les permito hacer el sistema solar en Phonics, entonces empiezan a hacer hechos en Phonics, es el sistema solar, que el sol, que la luna, que los planetas y que él le vaya haciendo, entonces él va construyendo. ¿Cómo se ayuda? Sí, se ayuda por libros, se ayuda por el internet, se ayuda por su plataforma. Entonces, todas esas formas se le permite crear.
Entonces, eso ya depende mucho de cómo sea tu niño y cómo tú también quieras disponer del tiempo tuyo en cuestión a este acoplamiento. Entonces, mis hijos saben que mis trabajos que yo realizo, las cosas que yo hago, cómo se adaptan. Entonces, por ejemplo, en la tarde actualmente nosotros, después del almuerzo, ellos tienen un tiempo de juego porque están bien, pueden jugar. Ellos tienen luego también sus clases por Zoom de sus deportes, hacen sus clases por Zoom vía deportes, y una vez que acaban con eso, también tienen su recompensa diaria. Si ellos cumplieron, nosotros trabajamos en recompensa diaria y recompensa semanal. Entonces, diariamente cumplen, ellos tienen media hora de televisión de ver sus programas favoritos. Entonces, eso les encanta a mis dos hijos y coordinan para ver o dividirse el tiempo de un programa del uno y el otro, o a su vez un día ven el uno y el otro día ven el otro. Pero cuando hacen eso, tienen que comprometerse los dos a cumplir su trabajo diario porque si no, no podrían ver. Entonces, eso es muy bonito de parte de crearse como equipo y empezar a ayudarse y a potenciar también este trabajo en equipo. Cuando tú puedes ver, de esta forma enseñas muchísimas cosas a tus hijos y les va ayudando para la vida diaria, o sea, para el trabajo y para un crecimiento. Entonces, por eso es muy importante que los padres que empiezan a hacer homeschool hagan horarios, generen calendarios, generen tiempos, generen rutinas. Y que no lo hagan todo muy como podríamos decir que como venga el día. Sí, también existe estos tipos de hacer como venga el día y está bien. Y eso depende también del tipo de papá que tú seas. Yo considero personalmente que sí es bueno tener rutinas, porque eso le va a ayudar muchísimo al niño a estabilizarse, incluso dependiendo las cosas que tú vayas haciendo le da más estabilidad al niño, le va generando estabilidad y seguridad, porque él ya sabe qué esperar y no le das una sorpresa de ¿y ahora? De hecho, los niños empiezan a hacer berrinches cuando no saben qué viene, entonces eso les asusta y una forma, un mecanismo de defensa es el berrinche. Entonces, eso es muy importante que ustedes como papás que quieren empezar a hacer homeschool entiendan que necesitan generarse horarios. Eso les va a ayudar muchísimo, les va a arreglar la vida y van a saber qué hacer. Como yo les conté al principio, yo tuve mejor boto la toalla. ¿Por qué? Porque no entendía bien y estaba acostumbrada a un sistema escolar donde en teoría me entregaban todo listo y yo hacía solo los deberes de la tarde con mi hijo, pero no sabía cómo él trabajaba en sí en el día. Entonces uno cree que cuando el niño está en la escuela solo se pasa estudiando y no, en realidad no es así. Los niños tienen diferentes tipos de concentración y algunos niños a partir de los 20 minutos, por más que la hora dure 40 minutos, ya los siguientes 20 minutos no hacen caso, o sea, están presentes ahí, pero su mente está volando y ellos no están poniendo atención. Entonces, yo aprendí en este tiempo que puedo utilizar los 20 minutos y mis hijos aprenden muy bien, muchísimo mejor que cualquier niño, con todo el respeto, escolarizado. ¿Por qué? Porque yo sé que los niños a partir de los siguientes 20 minutos están viendo otra cosa. No todos los niños, pero sí la mayoría. Entonces, en el caso de mis hijos, los 20 minutos son bien utilizados. Yo sí les pongo a ellos que después de cada 20 minutos descansen 5 minutos haciendo lo que sea. Si quieren corriendo, si quieren cogiendo unos legos, si quieren saltando, si quieren respirando, lo que ellos quieran hacer. En realidad, ellos tienen la oportunidad, acaban sus 20 minutos, tienen un reloj digital que les permite ver y obviamente saben, ponen 5 minutos de alarma, en los 5 minutos de alarma ellos hacen lo que ellos deseen y después vuelven a la siguiente actividad. Es importante que siempre nuestros hijos puedan tener acceso a un reloj digital si son pequeños y todavía no saben ver las horas, y esto les va a ayudar a que ellos aprendan a manejar su tiempo, aprendan a ver la hora y van a conocer. Es increíble si tú te das cuenta que este pequeño detalle le ayuda al niño en su cotidianidad y a entender qué hora es y a aprender.
empiezas a darle nociones de tiempo y sin darte cuenta él se va a ir adelantando a un segundo, tercero de básica con el tiempo y va a manejarlo muy bien. De igual forma, si es un niño ya más grande, tiene que manejar un reloj para que él sepa qué horarios tienes, porque de esa forma tú le vas a ayudar a que él maneje su tiempo, se autogestione, aprenda y controle lo que tiene que hacer, pero también le estás ayudando a madurar, le estás ayudando a crecer y a ser responsable sobre sus cosas. Por ello me quedó encantando a mí el homeschool porque entendí que estaba ayudando a mis hijos y que no iban a sufrir cuando estuvieran ya en edades más grandes en el autoaprendizaje, que es lo que todo niño realmente necesita. Y estamos ayudando muchísimo como padres, pero a la vez también estamos apoyándoles. Crear rutinas es importante en nuestros hijos. Crear horarios es importante y manejar un calendario juntos muchísimo mejor, porque de esta forma vamos a ayudar a que nuestros hijos puedan adaptarse tranquilamente al sistema y no se sientan abrumados, presionados ni asustados, porque esto les va a ayudar a saber qué tienen que hacer. Y tú como mamá no vas a dejar, o como papá, de ser mamá o papá. O la persona que esté a cargo no va a dejar de hacer las cosas que tiene que hacer, porque sabe perfectamente qué hacer. Conozco casos de personas que trabajan y tienen sus hijos con alguien a cargo y ellos en realidad dejan hecho las tareas, las cosas que tienen que hacer en sus calendarios, los niños lo cumplen y las cosas que tienen que enseñar que no tengan apoyo de una plataforma, los padres vienen y dan en ciertas horas de la tarde. De igual forma, como que si estuvieran en una escuela, porque es lo mismo en realidad esa parte de que ellos tenían que enseñar. Muchas veces en las escuelas los niños llegaban con vacíos y tú como padre tenías que sentarte a enseñarle esos vacíos, porque legalmente la profesora con 30, 25, 20 niños en el mejor de los casos no iba a poder llenar los vacíos. Ahora como papá, tú puedes ayudarle y una vez que tu hijo entiende y aprende, ellos corren porque ellos están con ganas de tener conocimiento y aprender y más si les das las herramientas con los gustos de ellos, con todo lo que les motive. Entonces ellos van a empezar a volar y a pedirte materiales, sí, para poder crear. Si son niños que les gusta mucho hacer proyectos, crear cosas, te va a encantar. No te olvides de generar siempre tus rutinas, tener tus calendarios o con horarios o tener tus calendarios sin horarios o como yo, hacer una mezcla. En el día de hoy vas a encontrar abajo de este video un calendario un calendario adaptable para que tú puedas adaptar con las actividades. Yo te voy a mandar con las actividades que hacen mis hijos, que son genéricas en realidad, pero puedes editarlo y cambiar a las actividades que tú creas que tus hijos deben realizar. Ha sido un gusto poder tenerte el día de hoy. Espero que todo lo que estés aprendiendo puedas empezar a aplicarlo y sea de gran ayuda para tus conocimientos en cómo hacer un homeschool. Nos vemos el día de mañana con nuestro día 4. No te olvides de estar revisando tu mail, puesto que ahí te van a estar llegando las noticias y también te va a estar llegando todos estos materiales de apoyos que te estemos enviando. Te esperamos el día de mañana.